Hola, bueno, para empezar a ver análisis 1, hay operaciones y hay propiedades del colegio secundario que necesitan recordar porque las van a usar todo el tiempo. Ejercicios de este tipo, por ejemplo, necesitamos recordar. Por ejemplo, nos dicen que tenemos que indicar si se verifica o no se verifica la igualdad. O sea, acá nos están preguntando si cuando hay una raíz y adentro de la raíz hay una multiplicación, puedo aplicar la propiedad distributiva. Acá hay que poner si es igual o si es distinto. Y en tal caso, que generalicemos y que digamos si para cualquier valor de A o para cualquier valor de B y para cualquier valor de B, siendo A y B números reales, se podría aplicar la propiedad distributiva. Bueno, si tenemos números es fácil, aunque no nos acordemos, porque acá lo que primero que tendría que hacer es la cuenta, ¿no? 9 por 25 me da 225 y la raíz cuadrada de 225 es 15. Si aplico la propiedad distributiva, me tiene que dar lo mismo. La raíz cuadrada de 9 es 3, la raíz cuadrada de 25 es 5 y 5 por 3 me da 15. O sea que acá puedo poner un igual. Ahora, ¿se puede generalizar? ¿Se puede decir que para cualquier valor de A y para cualquier valor de B, siendo A y B números reales, acá dice A y B pertenecen al campo de los números reales? ¿Siempre se puede aplicar la propiedad distributiva? Bueno, veamos, porque acá hay una restricción muy importante que se va a usar todo el tiempo. En este ejemplo, A y B son números positivos y acá la propiedad distributiva se puede aplicar sin problema. ¿Para qué pasaría si A y B fueran números negativos? Si yo tuviera, por ejemplo, que realizar esta cuenta. La pregunta es, ¿puedo aplicar la propiedad distributiva? Primero voy a hacer la cuenta, como le hicimos acá. 9 por 25 me sigue dando 225. Si aplico la regla de los signos del producto, menos por menos me queda más. Y la raíz cuadrada de 225 es 15. O sea que esta cuenta da 15. Sí, se puede hacer y da 15. ¿Podré aplicar la propiedad distributiva? ¿Podré decir que esto es igual a esto? ¿Será igual? Bueno, veamos. No sé si recuerdan que la raíz cuadrada de menos 9 no existe. Si ustedes buscan con la calculadora, van a poder usar la calculadora. Y es muy útil que se fijen ahora, si no están convencidos, que se fijen con la calculadora qué pasa o cuánto me da la raíz cuadrada de menos 9. Si ustedes buscan con la calculadora la raíz cuadrada de menos 9, la calculadora les da error. Vamos a poner así, la raíz cuadrada de menos 9 no existe. ¿Por qué les da error? Porque el resultado de la raíz cuadrada de menos 9 no es un número real. La calculadora trabaja dentro del campo de los números reales, como nosotros vamos a trabajar en análisis. En análisis no se trabaja con números complejos o imaginarios, se trabaja solamente en el campo de los números reales. Si ustedes vieron en el secundario números complejos o imaginarios, sabrán que la raíz cuadrada de menos 9 es más 3i y menos 3i. Pero no es un número real, por eso la calculadora dice que no existe. ¿Cuándo las raíces no tenían resultado? Cuando eran raíces de índice par y el radicando era negativo. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, la raíz cuarta de menos 16 tampoco tiene resultado. Porque el índice es par y el radicando es negativo. La raíz cuarta de 16 sí tiene resultado y es 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la cuarta me da 16. Con las raíces de índice par había que tener cuidado porque para que exista resultado el radicando tiene que ser positivo.
Cosa que no pasa con las raíces de índice impar. Por ejemplo, la raíz cúbica de 8 vale 2. Y la raíz cúbica de menos 8 sí tiene resultado y vale menos 2. Acá no hay problema. 2 elevado al cubo me da 8. Y menos 2 elevado al cubo me da menos 8. ¿Está bien? Menos 2 elevado al cubo es menos 2 por menos 2 por menos 2. Que da 2 por 2, 4 por 2, 8. Más por más, menos por más por menos, menos. Si tengo una raíz de índice impar, radicando puede ser positivo o puede ser negativo, no hay problema. El problema es con las raíces de índice par. Y acá tenemos una raíz de índice par. Entonces, ¿es verdad que siempre se puede aplicar la propiedad distributiva cuando tengo raíces de índice par? No. Siempre no la puedo aplicar. ¿Qué tiene que ocurrir? Que A sea un número positivo y que B también sea un número positivo. Por eso la guía dice A y B mayor o igual que 0. ¿Qué quería decir esto? A y B mayor o igual que 0. Estos son los números reales, ¿no? Acá tenemos el 0. Y acá están los números negativos. ¿Quiénes son los números mayores o iguales que 0? Son todos estos que están acá. Son los números positivos. No los enteros solamente. Todos los números que hay acá en el medio. El 1,5, el 1,8, el 2,3. Cualquier número positivo, si está dentro de una raíz cuadrada, voy a tener una solución. Lo que no tengo que tomar son números negativos, porque si no, no voy a tener solución. El 0 lo incluye. Acá dice A y B mayor o igual que 0. Como lo incluye, recuerdan, acá se ponía un corchete. Si no, se ponía un paréntesis. ¿Por qué lo incluye al 0? Porque la raíz cuadrada de 0 existe y vale 0. No hay problema con el 0. Entonces, si nosotros indicamos que A y B tienen que ser mayores o iguales que 0, acá se puede poner un igual. La propiedad distributiva se verifica. Hay que tener cuidado con las raíces de índice par. Las raíces de índice par a veces tienen solución y a veces no tienen solución. El radicando tiene que ser sí o sí positivo. Con las raíces de índice impar no hay problema. La propiedad distributiva se podía aplicar adentro de la raíz cuando había una multiplicación o cuando había una división. Era igual que con la potencia. Ojo, también, acá hay que indicar que se puede aplicar la propiedad distributiva siempre y cuando A y B sean mayores o iguales que 0. Y no se podía aplicar la propiedad distributiva, no valía, cuando dentro de la raíz había una suma o una resta. Esto no me da lo mismo. Si A y B son números, pongan 4 acá y pongan 25 y van a ver que el resultado no les da lo mismo al aplicar la propiedad distributiva. Lo mismo pasaba con la potencia. Si yo tengo una potencia y en la base de la potencia hay una multiplicación o hay una división, puedo aplicar la propiedad distributiva. Esto me va a dar lo mismo que 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Si yo hago la cuenta, 2 por 3, 6. 6 elevado al cuadrado, 6 por 6, 36. Y si hacemos la cuenta acá, 2 elevado al cuadrado, 4. 3 elevado al cuadrado, 3 por 3, 9. 9 por 4, 36. No hay problema. Lo que no se puede hacer es aplicar la propiedad distributiva cuando en la base de la potencia, ¿se acuerdan? En una potencia esto se llamaba base y esto se llamaba exponente. No se puede aplicar la propiedad distributiva cuando en la base de la potencia hay una suma o una resta. Acá no puedo decir que esto es igual a al cuadrado más o menos b al cuadrado. Acá la propiedad distributiva no se verifica. Bueno, ¿qué pasará entonces cuando en la base de la potencia tengo una suma o tengo una resta
Y no puedo aplicar la propiedad distributiva. Si hay números, no hay problema, porque si hay números, lo resuelvo y listo. Pero ¿qué pasaba con este tipo de expresiones? ¿Ven? Esto lo vamos a usar mucho. Acá hay una suma y está todo elevado al cuadrado. Esto ya vimos que no es lo mismo que x al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Acá no se puede aplicar la propiedad distributiva. Sí se podría aplicar la propiedad distributiva si fuera una multiplicación. Si yo tuviera, por ejemplo, 3 por x elevado al cuadrado, acá no hay problema. Hay un producto. Aplico la distributiva, esto es 3 al cuadrado por x al cuadrado, me queda 9x al cuadrado y listo. El tema es acá. Tengo una suma y está toda elevada al cuadrado. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, no sé si recuerdan que como esta expresión tiene dos términos, se denomina binomio. Cuando una expresión tenía un solo término, se denominaba monomio. Cuando tiene dos términos, binomio. Cuando tiene tres términos, trinomios. Y cuando tiene muchos términos, polinomio. Este es un binomio, tiene dos términos. Los términos se separaban con los más y menos que indicaban suma y resta. Y todo este binomio está elevado al cuadrado. Esta expresión recibe el nombre de cuadrado de un binomio. Es un binomio y está elevado al cuadrado. Si estuviera elevado al cubo, sería el cubo de un binomio. ¿Cómo se resolvía el cuadrado de un binomio? Bueno, si se acuerdan de la formulita, era el cuadrado al primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y si no, pensemos esto. Esto es una potencia. Esta es la base de la potencia y este es el exponente. Cuando tenemos una potencia, el exponente, ¿qué me indica? El exponente es este número que está acá arriba. Me indica cuántas veces tengo que multiplicar a la base por sí misma. 2 elevado al cubo es 2 por 2 por 2. El exponente me indica cuántas veces tengo que multiplicar a la base por sí misma. Y acá pasa lo mismo. El exponente me indica cuántas veces tengo que multiplicar a la base por sí misma. X más 3 elevado al cuadrado es x más 3 por x más 3. Y si estuviera elevado al cubo, sería x más 3 por x más 3 por x más 3. Y esto es una multiplicación entre dos sumas. Hay que aplicar la propiedad distributiva. Para aplicar la propiedad distributiva hay que hacer este por este por este, y después hay que hacer este por este, y después hay que hacer este por este. Teniendo en cuenta los signos, ¿no? Acá son todos positivos, así que más por más va a quedar más. Pero hay que aplicar la regla de los signos de la multiplicación. Cuando multiplicamos x por x, ¿cuánto es? Acá había que recordar otra propiedad. Si yo tengo una multiplicación o un producto entre dos potencias y las potencias tienen la misma base, si no tienen la misma base no vale, y las potencias tienen la misma base, la propiedad era producto de potencias de igual base. Producto de potencias de igual base, los exponentes se suman. Cociente de potencias de igual base, acá si no dice nada siempre hay un 1, esto siempre está elevado a la 1. Cociente de potencias de igual base, los exponentes se restan. Y potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Y entonces acá cuando multipliquemos x por x es x a la 1, si no dice nada, por x a la 1, ¿no? El resultado es otra potencia que tiene la misma base y el exponente se suma. 1 más 1, 2. X por x me daba x al cuadrado. Entonces acá me queda x por x, x al cuadrado. X por 3 es lo mismo que 3 por x. ¿Están de acuerdo? En una multiplicación, no importa el orden, la multiplicación es conmutativa. Entonces poner
x por 3 es lo mismo que poner 3 por x. El orden de los vectores no altera el producto. Bueno, entonces x por x, x al cuadrado, x por 3, 3x, y ahora este con este, de nuevo, más por más es más. 3 por x, 3x. Y ahora este con este, más por más es más. Y acá te queda 3 por 3, 9. Bueno, y ahora quedó esta expresión donde hay sumas y restas. Y acá, otra cosa que tienen que recordar es que solamente se pueden sumar o restar los términos semejantes. Lo que tiene x al cuadrado se puede sumar o restar con lo que tiene x al cuadrado. Por ejemplo, si yo tuviera 2x al cuadrado más 1x al cuadrado, me darían 3x al cuadrado. ¿Está bien? Si yo tengo, qué sé yo, 2x más 1x, me quedan 3x. Los números con los números. Si yo tengo 2 más 1, 3. Ahora, si yo tengo que hacer 2x al cuadrado más x, esto no se puede juntar. No son términos semejantes, porque este tiene x al cuadrado y este tiene x a la 1, si no dice nada. O sea que esta expresión no se puede sumar ni se puede restar. Sí se podría multiplicar o se podría dividir, pero no se pueden sumar o restar las cosas distintas, solamente se suman o se restan los términos semejantes. Entonces, este término tiene x al cuadrado y no hay ningún otro término con x al cuadrado, no lo puedo juntar con nadie. Esto que tiene x se junta con lo que tiene x, 3x más 3x, 6x. Y el número se queda solo con el número. Entonces, esta expresión que estaba así, que era el cuadrado de un binomio, lo abrimos, lo desarrollamos y nos queda una expresión de este tipo. Si ustedes se acuerdan de la formulita del cuadrado del binomio, este es un primer término y este es el segundo término, ¿no? La formulita del cuadrado del binomio era el cuadrado del primer término. A lo último iba el cuadrado del segundo término, 3 al cuadrado, 9. Y en el medio, ¿quién iba? El doble producto. Siempre era 2 por el primer término por el segundo término. Que te queda 6x, que es lo que está acá. Es el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Este término y este término siempre quedan positivos porque como son cosas elevadas al cuadrado, el resultado de cualquier número elevado al cuadrado va a dar como resultado un número positivo. Y este de acá podía ser positivo, podía ser negativo. Si no se acuerdan de la formulita del cuadrado del binomio, hay que realizar la propiedad distributiva y hacer toda la cuenta. Cuando tenemos una expresión de este tipo, el cuadrado del binomio, una potencia, la potencia en realidad es un producto, ¿están de acuerdo? La potencia es una multiplicación reducida. Si esto estuviera elevado al cubo, me indicaría que tengo que multiplicar a la base por sí misma 3 veces. La potencia es una multiplicación. Entonces lo que tengo acá es una expresión en forma de multiplicación. Se dice que está factoriada. Factoriada es cuando está expresada como producto de factores. Las cosas que se multiplican se llaman factores. Entonces, esta expresión está factoriada, está expresada como multiplicación, como producto de factores. Al aplicar la propiedad distributiva, ya no aparecen más multiplicaciones, ¿ven? Aparece la forma polinómica de la expresión. La propiedad distributiva es la operación inversa al factoreo. Si yo esta expresión la quisiera llevar a esta, la tendría que factorear. Ahora lo vamos a recordar porque factoreo también es algo que tienen que recordar para empezar con análisis. Bueno, entonces, cuando en la base de una potencia tengo una suma o tengo una resta, tengo que aplicar sí o sí la propiedad distributiva y acordarme que si hay una suma
o hay una resta, no puedo aplicar la propiedad distributiva. Esto no me queda esto elevado al cuadrado más esto elevado al cuadrado. Cuando tengo una expresión de este tipo, cuando tengo el cuadrado de un binomio, no puedo poner que esto es igual a a cuadrado más b cuadrado, ¿eh? Ojo, que eso está mal. Después aparecen los ejercicios de límite y por ahí hacen lío porque no desarrollan el cuadrado del binomio. Bueno, otra propiedad que tienen que recordar, porque se va a usar mucho, es que si yo tengo, por ejemplo, una expresión de este tipo, esta expresión va a ser igual a esta. Acá, de nuevo, ¿se va a verificar o no se va a verificar la igualdad? Y también, bueno, se puede generalizar, ¿no? En forma general, si yo tengo 1 sobre a más b, ¿esto será igual a 1 sobre a más 1 sobre b? Bueno, de nuevo, para saber si se verifica o si no se verifica la igualdad, podemos hacer la cuenta, ¿no? Bueno, acá lo anotemos arriba para que se vea mejor. Si hacemos la cuenta a la izquierda, acá no sé si poner un igual o no, esto me da un quinto. Si hacemos la cuenta a la derecha, bueno, esta cuenta la pueden hacer con la calculadora, obviamente. Si se acuerdan, por ahí mejor de cómo se hacen las divisiones, las sumas o restas con fracciones, porque después por ahí tienen que hacer alguna porque aparecen letras. Acá habría que sacar denominador común. El denominador común era qué número se puede dividir por 2 y se puede dividir por 3, ¿no? Hay un montón de denominadores comunes. Por ejemplo, 6 es denominador común porque se puede dividir por 2 y se puede dividir por 3. Digo se puede dividir. Que la división me desalta, ¿no? Correcto, 0. 12 también sería denominador común porque se puede dividir por 2 y se puede dividir por 3. 24 también sería denominador común porque también la cuenta de división me daría con resto 0, me daría exacta. Hay un montón de denominadores. Si se dan cuenta cuál es el más chico, mejor, porque la cuenta va a ser más fácil con numeritos más chicos, ¿no? Y ahora se hacía así, 6 dividido 2, 3. Por 1, 3. Y con el otro era 6 dividido 3, 2. Por 1, 2. Y ahora sumo resto según corresponda, y esto me da 5 sextos. O sea que acá no se verifica la igualdad. Si en el denominador hay una suma o una resta, no puedo distribuirlo. Pero si la suma o la resta está en el numerador, por ejemplo, si yo tuviera esta cuenta, acá sí se puede distribuir. Y esto es una propiedad que también se usa mucho en los ejercicios de límite, por eso la ponemos. Acá esto me va a dar igual que 2 dividido 2 más 3 dividido 2. Acá sí se verifica la igualdad. Miren, de este lado me da 5 medios. Si acá saco denominador común, bueno, acá denominador común es el que se repite. Directamente, cuando el denominador es el mismo, se sumaban los numeradores. No sé si lo recuerdan. Acá sí se puede generalizar. Si en el numerador hay una suma o una resta, se puede poner que esto es igual a el primer término dividido c más o menos el segundo término dividido c. Esto sí se verifica. Pero si la suma o la resta está en el denominador, no. Y acá también hay que tener cuidado cuando generalizamos. Porque pasa como pasaba con las raíces cuadradas. Acá estoy diciendo que a, b, c es cualquier número real. Positivo, negativo, 0, cualquier número real. ¿Es verdad que para cualquier número real voy a tener resultado en la cuenta? Y no. No sé si recuerdan que cuando el denominador vale 0, la división no tiene resultado. Acá en la guía les van a poner que c tiene que ser distinto de 0.
Con el tema de la división por cero, hay que tener cuidado, ¿eh? Si en el numerador hay un 0, no hay problema. Por ejemplo, si yo tengo que hacer 0 dividido 5, 0 dividido 5 es 0. Eso sí tiene solución, ¿eh? El problema es si tengo que hacer 5 dividido 0. Esto es lo que no tiene solución. De nuevo, si ustedes buscan la calculadora y con la calculadora hacen 5 dividido 0, la calculadora les da error. Y si hacen 0 dividido 5, la calculadora no les da error. Fíjense en la cuenta. Acá no había problema. Si yo tengo que hacer 0 dividido 5, ¿se acuerdan cómo era la división? Me tengo que preguntar, ¿qué número multiplicado por 5 me da 0? Hay un solo número que multiplicado por 5 me da 0, que es el 0. Si acá pongo cualquier otro número, no me da 0. Esto tiene solución. 0 por 5 es 0. No hay problema. En cambio acá, si yo tengo que hacer esta división, ¿qué número tendría que poner acá? Tal que multiplicado por 0 me dé 5. Y yo podría poner, por ejemplo, el 2, ¿no? Y entonces diría 2 por 0, 0. Al 5, 5. 2 podría ser un resultado. ¿Se acuerdan? Para verificar si la cuenta de división estaba bien hecha, este por este más el resto me tenía que dar este. Este era el dividendo, este era el divisor, este era el cociente y este era el resto. La forma de verificar si la cuenta de dividir estaba bien hecha era porque este por este más el resto me tenía que dar este. Y si yo hago 2 por 0, 0, más 5, 5, ¿me da? O sea que 2 es solución. Pero también podría decir, y bueno, 5 dividido 0 me da 3. 3 por 0, 0. El 5, 5. Y de nuevo, este por este más el resto me da 5. También es resultado de la división. Y así puedo elegir cualquier número. Podría decir que 5 dividido 0, qué sé yo, es un octavo. Un octavo por 0, 0. Al 5, 5. Bueno, esta cuenta se dice que es una indeterminación. Porque tiene que tener un resultado, no infinitos resultados. Como no tiene un único resultado, se dice que es una indeterminación, vamos a decir que no existe. ¿Está bien? Hay que tener cuidado cuando el 0 está en el denominador, no cuando el 0 está en el numerador. Entonces acá hay que indicar que si generalizo, A, B y C pueden ser cualquier número real, pero C tiene que ser distinto de 0. Cuando hay raíces de índice par, tengo que indicar que el radicando tiene que ser mayor o igual que 0. Y cuando estoy dividiendo, tengo que indicar que el denominador tiene que ser distinto de 0. Esas restricciones ahora son muy importantes. Bueno, otra de las cosas que se usan todo el tiempo en análisis son algunos casos de factoreo. Algunos, no todos, no es que tienen que saber primer caso, segundo caso, tercer caso, cuarto caso. Pero, bueno, acá puse algunos ejemplos para que vean más o menos con qué se puede empezar. ¿Vieron que el ejercicio dice escribir como producto de factores? Escribir como producto de factores quiere decir factorear. Recién habíamos hecho un ejercicio que era un cuadrado de un binomio, que yo les había dicho, el cuadrado de un binomio es una expresión que representa una multiplicación. Está factoreado, está escrito como producto de factores. Y al hacer la propiedad distributiva, lo que hicimos fue llevarlo a la forma polinómica, expresar una multiplicación como sumas o restas. Ahora es al revés. Vamos a tener expresiones que van a ser sumas y restas. Y lo que hay que hacer con estas expresiones es transformarlas en multiplicaciones. Eso es factorear. Transformar las sumas y restas en multiplicaciones. Bueno, en el primer ejercicio dice a cuadrado menos 36. No sé, supongo que se lo acuerdan. Este caso de factoreo. Este era el quinto caso de factoreo. El quinto caso de factoreo se llamaba diferencia de cuadrados.
cuando había una diferencia de cuadrados, primero, sí o sí, tiene que tener dos términos. Tiene que ser una resta. Diferencia en matemática quiere decir resta. Tienen que ser solamente dos términos, tiene que ser una resta, una diferencia, y cada uno de sus términos se los tiene que poder expresar como algo elevado al cuadrado. ¿Vieron que acá al 36 lo puedo pensar como 6 elevado al cuadrado? ¿Ven que cada uno de sus términos lo puedo pensar como algo elevado al cuadrado? Esto es una diferencia de cuadrados. Será el quinto caso de factoreo. Se usa todo el tiempo. ¿Cómo se factoreaba? Y esto quedaba expresado como la suma de las bases solamente, por la resta de las bases. No era B, era 6. Es A más 6 por A menos 6. Esto es lo mismo que esto, pero acá está factoreado y acá no. ¿Cómo se hace para llegar de acá a acá? Aplicando la operación inversa al factoreo, que es la propiedad distributiva, lo que hicimos antes. O sea, para llegar desde acá hasta acá, tendría que hacer este por este, este por este, este por este, este por este. Lo hacemos por una vez en la vida, para que se acostumbren, para que les quede grabado. Si hago la propiedad distributiva, como hicimos antes con el cuadrado del binomio, esto es distinto, ¿ven? Acá se suelen confundir. Esto no es el cuadrado de un binomio, esto es una diferencia de cuadrados. ¿Ven que cada uno de los términos está elevado al cuadrado? ¿Cómo hago para pasar de acá a acá? La operación inversa al factorio o la distributiva. Si hago la distributiva, acá me queda A por A es lo mismo que X por X. A por A es al cuadrado, porque como es un producto de potencias de igual base, los exponentes se suman. Cuando hago este por este, aplico la regla de los signos. Más por menos, menos. A por 6 es lo mismo que 6 por A, porque el orden de los factores no está en el producto. La multiplicación es conmutativa. Bueno, ¿y después qué tendría que hacer? Este por este y este por este, ¿no? Más por más es más. 6 por A es 6A. Y acá me queda más por menos, menos. 6 por 6, 36. Y acá miren lo que pasa. Este término es semejante a este. Los dos tienen A, entonces se pueden juntar. Se pueden sumar o se pueden restar. 6A menos 6A me queda 0. No sé si se dan cuenta. Ninguna A. Y entonces, ¿cómo me quedó este producto? Como A cuadrado menos 36. ¿Ven que volví a la diferencia de cuadrados al aplicar la propiedad, la operación inversa? Bueno, recuérdenlo, que lo van a usar todo el tiempo. Qué fácil, ¿no? Es una diferencia de cuadrados. Después de expresar a cada uno de los términos como algo elevado al cuadrado, pongo la suma de las bases por la resta de las bases. Y listo. En el otro ejercicio, en el ejercicio 2, dice que si puedo lo tengo que expresar como producto. Bueno, y este era el más fácil porque era el primer caso de factoreo. El primer caso de factoreo se llamaba factor común. No importa el número de términos. Puede tener 2 términos, 3 términos, 4 términos. Y el factor común decía, si una letra se repite en todos los términos, como acá, separo en términos con los más y menos, y la X se repite en todos los términos. Si una letra se repite en todos los términos, es factor común la letra con el menor exponente con el cual aparece en la expresión. Si yo tengo acá x al cuadrado y acá tengo x a la 1 es factor común. Y ahora, como estoy factoreando, la operación es la inversa de la distributiva. Cuando hago la propiedad distributiva, multiplico. Y en cambio, cuando saco factor común, divido. Tengo que hacer cada término dividido el factor común. Aplicando siempre la regla de los signos, ¿no? Más dividido más va a ser más.
Y acá tengo que hacer x al cuadrado dividido x. X al cuadrado dividido x es lo que vimos antes. Esto es una división de potencias de igual base. Y entonces, acá sin adicionar hay un 1. Cuando tengo una división de potencias de igual base, los exponentes se restan. 2 menos 1, 1. O sea que x al cuadrado dividido x me da x. Más dividido más es más. Y acá lo que tengo que hacer es 7x dividido x. Cuando hago 7x dividido x, y acá lo podemos pensar así, miren. Esta x con esta x se simplifican. Y me queda 7. O lo que es lo mismo. Lo que se hace siempre es simplificar, que es lo más fácil. Como tengo una división de potencias de igual base, los exponentes se restan. 1 menos 1, 0. O sea que me quedaría x a la 0. Bueno, y no sé si se acuerdan que todo número elevado a la 0, sea este número positivo, sea negativo, salvo el 0, ¿no? Que ahí hay problemas. Pero todo número elevado a la 0 da como resultado 1, mientras la base sea distinta de 0. Y entonces me quedaría 7 por 1 y eso me da 7. Más fácil pensar que esta x se simplifica con esta x y me queda 7. Entonces 7x dividido x me da 7. ¿Ven que aplicando el primer caso de factoreo se transformó la suma en una multiplicación? ¿Y cómo llego de acá a acá haciendo la operación inversa? X por x me da x al cuadrado. Y x por 7 me da 7x. Bueno. El ejercicio número 3 es igual, ¿no? Se puede aplicar el primer caso de factoreo. Fíjense, tiene dos términos. La letra x se repite en los dos términos. Entonces, la letra que se repite en todos los términos es factor común con el menor exponente con el cual aparece en la expresión. O sea que acá sería factor común x al cuadrado. Y quedaría x al cubo dividido x al cuadrado. De nuevo, los exponentes se restan y queda x. Acá queda más dividido más es más. 9x al cuadrado dividido x al cuadrado queda 9. ¿Está bien? Lo puedo verificar haciendo la propiedad distributiva. X al cuadrado por x, x al cubo. 9 por x al cuadrado es 9 por x al cuadrado. Y ahí quedó factoriado. En el ejercicio 4, no es una diferencia de cuadrados, porque no tiene dos términos. No puedo aplicar factor común, porque para poder aplicar factor común, la letra se tiene que repetir en los tres términos. Acá hay x al cuadrado, acá hay x, pero acá no. O sea que el primer caso de factoreo no es. Bueno, y esta es otra cosa que se usa mucho en análisis. Primer caso, quinto caso y esto, factoriar una cuadrática. ¿Se acuerdan? Las expresiones de este tipo se llamaban funciones o ecuaciones de segundo grado, porque el exponente más grande de la x es el 2. Esto después hay una práctica que habla de función cuadrática, pero bueno, vamos a verlo ahora porque lo deben haber hecho en el secundario y se deben acordar, o ahora se van a acordar. Para factoriar una cuadrática, o sea, para poder expresar a esto como una multiplicación, lo que tenía que hacer era buscar las raíces. ¿Y cómo se buscaban las raíces de la cuadrática? Con la formulita, menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Esa la tienen que saber sí o sí porque la vamos a aplicar todo el tiempo. Hay calculadoras que, si ustedes anotan el valor de a, el valor de b y el valor de c, les da las raíces. Pero hay algunas que no. ¿Cómo se sacaban las raíces de la cuadrática? Bueno, primero, las raíces de la cuadrática eran los valores para los cuales toda la cuentita me daba igual a 0.
la cuadrática, si la cuadrática está ordenada, así en forma decreciente como está acá, tiene un término con x al cuadrado, un término con x a la 1 y un término independiente, que no se pueden juntar porque ningún término es semejante al otro. Acá si no dice nada, dice que hay una x al cuadrado. El numerito el coeficiente que acompaña al término con x al cuadrado, se le llama a. Este numerito, que es el número que acompaña al término con x, es b, y el término independiente es c. Con el signo que corresponde, acá son todos positivos, entonces los pusimos todos positivos. Ojo que a, b y c estaban en orden, ¿eh? Si la cuadrática está ordenada en forma decreciente, término con x al cuadrado, término con x a la 1 y término independiente. Y entonces, ¿cómo se sacaban las raíces? Los valores de x que hacían que toda esta cuenta me dé 0. Y se ponía así. Las raíces x1 y 2 se sacaban con esta fórmula. Lo único que hay que hacer en la fórmula era reemplazar a la a, en este caso, por 1. A la b, en este caso, por 4. Y a la c, en este caso, por 3. Y hacer toda la cuenta. Y ahí me daban las raíces, que podían ser 2, podía ser 1 o podía no ser ninguna. Vamos a sacar las raíces en este caso, a ver si se acuerdan. Este signo menos va siempre hay que ponerlo en la fórmula. Acá hay que poner el valor de b, que en este caso es 4. Más menos la raíz cuadrada. Acá hay que poner el valor de b, pero elevado al cuadrado. Este término, como es elevado al cuadrado, va a ser siempre positivo. Adentro de la raíz, este es un término y este es otro término, ¿no? En este caso b vale 4. Elevado al cuadrado, 4 al cuadrado, 16. Menos, este menos va siempre. 4 por, este 4 también va siempre. El valor de a por el valor de c. 4 por a por c. Todo dividido 2 por a, que en este caso es 1. Ahí lo único que hice fue reemplazar a, b y c por los valores que corresponden, que van a depender de cada ejercicio, ¿no? Y ahora lo que hay que hacer es la cuenta. Adentro de la raíz, esto es una resta. Primero hay que hacer esta multiplicación. Acá no puse que c vale 3. Primero hay que hacer esta multiplicación, después hay que hacer la resta. Y al resultado sacarle la raíz cuadrada. ¿Está bien? Entonces nos queda menos 4. Más menos la raíz cuadrada de no sé qué, todo dividido 2 por 1, que es 2. Acá queda el primer término, lo dejo igual. Y acá hago la cuentita. 4 por 1, 4 por 3, 12. Ahora resuelvo la resta que está dentro de la raíz. 16 menos 12. 4, ¿no? Todo dividido 2. Y ahora saco la raíz. La raíz cuadrada de 4, acá no hay problema, porque adentro de la raíz me quedó un número positivo. Si adentro de la raíz me hubiera quedado un número negativo, me hubiera quedado menos 4, entonces acá no hay solución, ¿sí? No hay raíces. Pero adentro de la raíz me quedó un número positivo. La raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces me queda que x12 es igual a menos b, que era menos 4, más menos la raíz cuadrada de 4, que es 2, todo dividido 2. Y ahora se separaban con el signo más y con el signo menos. Bueno, lo escribí más arriba para que se vea bien. Habíamos llegado acá y ahora se separa. Una de las raíces se obtiene utilizando el signo más, o sea que nos queda menos 4 más 2 sobre 2. Y la otra raíz usando el signo menos, o sea que queda menos 4 menos 2 sobre 2. Hacemos la cuenta, menos 4 más 2 menos 2. Dividido 2, esto nos da menos 1, ¿está bien? Y en el otro, menos 4 menos 2 menos 6. Menos 6 dividido 2 menos 3. Bueno, la cuenta nos dio que una de las raíces es menos 1 y otra de las raíces es menos 3. Si está todo bien, las raíces
son los valores de x para los cuales toda esta cuantita da 0. Ustedes no lo van a tener que verificar. Pero el tema es, si yo voy a esta expresión, a la expresión que me dieron para factoriar, y reemplazo en cada lugar a la x por menos 1 y hago toda la cuenta, me tiene que dar 0 esta cuenta. Fíjense, si reemplazo por menos 1, menos 1 elevado al cuadrado es 1. ¿Están de acuerdo? Vamos a ponerlo así. Tendría que hacer menos 1 elevado al cuadrado más 4 por menos 1 más 3. Si está todo bien, me tiene que dar 0. Menos 1 elevado al cuadrado es 1 positivo. Acá te queda 4 por 1, 4. Más por menos, menos. Más 3. Y esta cuenta da 3 y 1, 4. Menos 4, 0. ¿Ven que da 0? Entonces está bien. Menos 1 es raíz. Y lo mismo tiene que pasar por menos 3. Con menos 3, si reemplazo la x por menos 3, nos queda menos 3 elevado al cuadrado, más 4 por menos 3, más 3. Nos tiene que dar 0. Separo en términos para no hacer lío. Acá te queda menos 3 elevado al cuadrado es 9. Positivo porque el exponente es par. 4 por 3, 12. Más por menos, menos. Más 3. ¿Ven que queda 9 y 3, 12, menos 12, 0? Entonces están bien sacadas las raíces, ¿sí? Bueno, ¿y cómo se factorea la cuadrática? Una vez que encontré las raíces, la cuadrática se factorea así. Primero se pone el valor de a. ¿Vieron que en este caso a era 1? Este 1 en realidad no se anota porque en 1 multiplicando no se anota. Y acá se anota x y la raíz con el signo contrario. Si la raíz nos dio menos 1, se pone más 1. Y acá lo mismo, x y la raíz con signo contrario. Si acá la raíz nos dio menos 3, acá tenemos que poner más 3. Y así se factorea la cuadrática. Esto sí se va a usar mucho. Buscamos las raíces, la ordenamos en forma decreciente, buscamos las raíces y después ponemos a por x y una raíz con signo contrario y x por x y la otra raíz con signo contrario. ¿Cómo me doy cuenta que está bien? Porque si yo hago la distributiva, este por este, este por este, este por este y este por este, vuelvo acá. ¿Está bien? Bueno, el último ejercicio que les anoté, el ejercicio número 5, también es una cuadrática. En realidad los casos de factoreo que tienen que recordar bien son estos y listo. Factor común, primer caso de factoreo que se usa todo el tiempo. Diferencia de cuadrados que se usa todo el tiempo y factorear la cuadrática. Eso sí, eso también se hace todo el tiempo. Bueno, esta cuadrática ya está ordenada en forma decreciente, está completa, tiene término con x al cuadrado, término con x a la 1 y término independiente. En esta cuadrática, ojo que a vale menos 1, b vale 10 y c vale menos 25. Hay que poner los coeficientes con el signo que corresponde. Este coeficiente se llama coeficiente principal. A es el coeficiente principal porque es el número que acompaña a la x de mayor exponente. Para factoriar esto, para expresarlo como producto, de nuevo vamos a tener que usar la formulita. La agua, si ven qué pasa, así se acuerdan qué pasaba cuando había números negativos. Empiezo a reemplazar. Menos, este menos va siempre. B, en este caso B es positivo, vale 10. Si B fuera negativo habría que poner menos, menos 10. Más menos, la raíz cuadrada de b al cuadrado. O sea que sería 10 al cuadrado. Menos, siempre menos. 4 por el valor de a, que en este caso vale menos 1. Por el valor de c, que en este caso vale menos 25. Y lo anoto entre paréntesis porque son números negativos. Para no hacer lío, siempre que haya un número negativo, multiplicando, dividiendo, mejor lo anotamos entre paréntesis. Todo dividido 2 por a. Y ojo que a en este caso vale menos 1. Ahora hay que hacer la cuenta.
adentro de la raíz, ojo, acá dice que este es un término y este es otro término. De nuevo, primero hago la multiplicación aplicando la regla de los signos, después hago la resta y después al resultado le busco la raíz. ¿Está bien? Y entonces hay que hacer menos 10. Todo dividido, 2 por 1 es 2, más por menos es menos. Adentro de la raíz te queda 10 al cuadrado, que es 100. Y acá queda 4 por 1, 4 por 25. Y aplico la regla de los signos, menos por menos, más. Más por menos, menos. ¿Están de acuerdo? Y 4 por 25, ¿cuánto va a quedar? 5 por 4, 20, 4 por 2, 8, 9, 10, 100. ¿Y entonces cómo queda dentro de la raíz? Más 100 menos 100, 0. O sea que queda menos 10 más menos 0 sobre menos 2. Entonces, la expresión queda así. Bueno, un 0 sumando o restando no vale nada, ¿no? Entonces, en este caso, lo podemos pensar así. Una con signo más y otra con signo menos. Bueno, borro un poco para que quede más prolijo. Entonces acá nos queda menos 10 más 0, ponele, sobre menos 2. Y acá queda menos 10 menos 0, aunque 0 siempre le vamos a poner signo positivo, sobre 2. Acá queda menos 10 más 0 es menos 10, dividido 2. Queda menos dividido menos más, esto da 5. Y acá queda lo mismo, ¿no? Menos 10 dividido menos 2 y esto da 5. En este caso se dice que tiene una raíz múltiple. Múltiple porque se repite 2 veces. Y entonces, si yo lo quiero factoriar, dijimos que para factoriar a la cuadrática hay que poner a por, en este caso, a vale menos 1. El coeficiente principal es menos 1. Entonces me quedaría menos 1 por, hay que poner x y la primera raíz con signo contrario. Y después hay que poner x y la segunda raíz con signo contrario. Así quedaría esta cuadrática factoriada. Si lo dejan así está bien. Si se dan cuenta, x menos 5 por x menos 5 es x menos 5 elevado al cuadrado, ¿no? ¿Ven? Lo que hicimos antes, pero al revés. La potencia me indicaba cuántas bases, multiplicaba la base por sí misma. Entonces esta cuadrática factoriada queda así, de esta manera. ¿Está bien? Bueno, entonces esos son los casos de factoreo que tendrían que saber. Después en la guía hay ecuaciones, pero bueno, son ecuaciones que se supone que ustedes saben. En el próximo video tendríamos que seguir con intervalos, unión de intervalos, intersección, empezar con inecuaciones para después empezar con módulos. Bueno, espero que les sirva. Si tienen ganas me comentan a ver qué les pareció el video, si se entiende, si tienen alguna pregunta para hacer. Bueno, mucha suerte, estudien mucho.